para esta mañana, para su vida? Déjeme, los niños pueden salir a su clase y usted va a buscar ahí en su Biblia, por favor, el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Voy a hacer una pausa de la serie de enseñanzas que estoy haciendo del libro de Juan, porque quiero enseñar esta mañana algo que creo que es valioso y que va a servir a nuestras vidas. Fíjese en el título de la enseñanza, es una cuestión de honor. Y hay cosas que en esta vida son un asunto de honor, no tanto de ganancia, no tanto de pérdida, no tanto de dolor o de sacrificio, sino que se convierte en un asunto de honor. Piense un momento, por ejemplo, en los deportes. Yo creo que si algo le frustra a uno de ver a los deportistas que representan el país, que representan los colores de nuestra nación, es precisamente ver que no se esfuerzan y que no se sacrifican. Es doloroso, y yo no sé, trate usted de pensar en esos deportistas que ganan mucho dinero y que de repente vienen a representar a Colombia. Usted ya sabe, a mí me gusta el fútbol tremendamente. Me gusta, entonces cuando juega la selección Colombia procuro ver, a veces no puedo, pero procuro ver los partidos y uno piensa ver estos jugadores, ellos y dicen por ahí que suden la camiseta. ¿Qué quiere decir eso que suden la camiseta? Pues que, hombre, que entiendan que están representando el país, que están representando la tierra, que ellos de alguna manera nos hacen sentir a nosotros orgullosos o nos pegan una de esas así dolorosas, humilladas, así terribles, que uno, ay, qué cosa. Y duele. ¿Y sabes qué es lo que duele? No que no sepan patear una pelota, lo que duele es que no se esfuercen por hacer lo que tienen que hacer. Quizás a usted no le guste el fútbol y no, esa ilustración, ese ejemplo no le sea tan cercano, pero muy probablemente en otras áreas de la vida usted se ha dado cuenta que hay momentos en que es un asunto de honor. Antiguamente los hombres y las personas se batían en duelo porque el honor de una mujer había sido ofendido. El honor de una dama había sido puesta en tela de juicio y salía alguien a defenderla porque ese honor no podía quedar en tela de juicio. Hoy día, ¿qué pasa? Hoy día los muchachos, cuando usted le habla de la mamá, bueno, en realidad para que sea ofensivo es de su, usted ya sabe, de la suya, se ponen bravos, ¿no? Se ponen molestos y es que con mi mamá no se meta y no sé qué. ¿Y por qué están así tan eufóricos y tan molestos? Porque hay cosas que se vuelven una cuestión de honor. Yo no puedo permitir que a mi mamá o a mi esposa me las maltraten de esa manera. Son asuntos de honor. Bueno, quiero que esta mañana hablemos a la luz del libro de Job de un asunto de honor, de algo que tiene que ver precisamente con eso. Es un asunto de honor. Ahora, ¿el honor de quién? El honor de Dios. No es el honor de nosotros, no es mi honor particular, no es el honor de la raza humana, es el honor de Dios. La gloria de Dios es la que está siendo puesta en tela de juicio y nosotros tenemos la oportunidad de defenderla. Nosotros tenemos la oportunidad de pelear por el honor de Dios. Imagínese eso. Piense usted un momento en ese privilegio. Cuando David se indignó tanto por las palabras de Goliat, lo que a él le molestó tanto no fuera que estuvieran ofendiendo a sus hermanos o al rey Saúl, sino que era que se estaban burlando del Dios de Israel. Eso fue lo que ofendió terriblemente a David y eso lo llevó a, no, yo aquí así me vuelva nada este gigante, voy a ir a pelear porque el honor de mi Dios no puede quedar en tela de juicio. Déjame decirte que tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Colocar el honor de Dios, defender el honor de Dios. Vamos a leer Job. Vamos a leer el capítulo 1 y capítulo 2. No todo el capítulo, voy a leer unos versículos. Vamos a leer el versículo 1 de Job. Luego vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 12 del capítulo 1. Y luego vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 6. Usted solamente sígame en la lectura y esté muy atento. Trate usted de captar todo lo que se está aquí diciendo
y vamos a partir de esa lectura a aprender algunas cosas muy valiosas. Dice así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué descripción tan tremenda que se hacen de Job. Ahora, vuelvo a leer esto porque usted tiene que tener esto muy, muy presente. Hubo en tierra de Uz, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Ahora, esto es lo que nos interesa. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A ver, hagamos una encuesta. ¿Cuántos pueden decir de sí mismos esto? Se pone difícil, ¿no? Ahora, no va a salir usted tan espiritual por fe, pastor, por fe. No, por fe no. Difícil, ¿no? Ahora, Dios, que es el que está inspirando este pasaje, está afirmando que Job es un hombre, mire, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es un hombre correcto, un hombre que no tendría ningún pero. Sigamos leyendo ahora el versículo 6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ahora fíjese que este es otro pasaje muy importante: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo que se dice en el versículo 1 se reitera acá. Pero ahora, ¿quién está diciéndole? ¿Quién está diciendo esto? ¿A quién se lo está diciendo? Fíjese, Dios le está diciendo a Satanás: mire, Satanás, ¿no se ha fijado en Job? Este siervo mío, mire que es intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sigamos leyendo. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás, no me quiero adelantar, pero fíjese aquí, Satanás está lanzando un desafío a Dios. Un desafío duro. Ahorita vamos a mirar eso. Ahora vamos entonces, versículo 12 dice: entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia de Dios. Terrible lo que viene a pasar ahorita. Quizás una de las historias más trágicas y dolorosas que nosotros podamos ver en la Biblia, y que no solamente por trágica y dolorosa, sino por injusta nos choca tan terriblemente. Dice el relato, usted sigue leyendo el pasaje, y de repente Satanás, ¿qué hace? Incentiva a unos ladrones y se roban todas las riquezas que tiene Job. Pero no basta con eso, sino que dice que sopló un viento terrible y la casa donde estaban todos los hijos en una celebración cayó sobre ellos y se murieron. En un abrir y cerrar de ojos, Job, que era un hombre rico, adinerado, tremendamente próspero, 10 hijos, quedó sin nada. Ahora, lo maravilloso de la historia de Job es cómo él continúa. Es lo que él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Punto. Nada, no voy a decir nada contra Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Pero terrible circunstancia, terrible situación. Vaya conmigo por favor al capítulo 2. Dice así del versículo 1: y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Es la misma escena que vemos en el capítulo 1, ¿no?
Otro día, pero distinto, dice acá el versículo 2. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? La misma situación. Entonces Satanás respondió y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Ese es un vago que se la pasa dando la vuelta por ahí. Ahí está, usted lo ve ahí. Mire. Versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Y ahora mire las palabras que son también muy importantes. Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo que se dice en el versículo 1, se dice en el versículo 8. Aquí se repite, pero agrega algo más Dios. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara, y esa palabra es clave, sin causa, para que lo arruine, pero Dios mío, bla, 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 espere, ranarrerre, ranarrirri, ranarrorro, trabalenguas, para que lo arruinara sin causa, sin causa. Otra vez Dios está hablándole ¿a quién? A Satanás. Y le está diciendo: mire ahora Job. Ahora el orgullo de Dios aquí es más notable, porque antes no había pasado nada en la vida de Job. Ahora Job está en la quiebra, solo, bueno, con su esposa. Y Job, en lugar de rebelarse en contra de Dios, lo adora. Dice que ahí el pasaje, lea en su casa el capítulo 1, dice: y se postró y adoró a Dios. Y uno dice: ¿cómo? Definitivamente. Y piense un momento usted, ¿cuántas veces se ha arrodillado usted a darle gracias a Dios cuando le ha ido mal? Señor, gracias porque me dejaron sin trabajo, tú eres bendito. ¿Cuántos han hecho eso? Ya entiende usted por qué Job era intachable, recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era un hombre. Y Dios aquí está sacando el pecho, está así henchido de orgullo. Satanás, mire, mire, mire. Usted me incitó contra él, lo arruiné sin causa, pero mire. Ahora, las palabras de Satanás. Respondió Satanás, versículo 4, al Señor y dijo: piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Y usted conoce lo que pasó con Job. Le cayó una especie de sarna, una cosa así rara. Ese hombre no encontraba paz. Dice que le tocaba estar tirado donde había ceniza y con un cuenco rásquese por aquí. Es una cosa insoportable. Tanto era que la mujer le dice: venga, ya maldiga a Dios y muérase, ya vamos, haga algo para que se muera. Pero lo interesante de todo esto es que Job dijo: hemos de recibir solo de Dios los bienes y no los males. Y dice ahí el pasaje, la historia en el capítulo 2 al final, dice: y en todo esto Job no pecó contra Dios. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué le sucedió todo esto a Job? ¿Por qué? Leímos, y yo fui enfático en la lectura, en describir quién era Job, y toca aprenderse eso de memoria. Irreprensible, intachable, perdón, es lo mismo, no sé, por favor. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y por qué le cayó la sal? Diría uno. ¿Por qué? Si este era así, Dios mismo reconoce que es un hombre recto, que es un hombre intachable. ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le suceden estas situaciones? Ahora, no hay un pecado visible en Job, ni siquiera cuando le va mal. ¿Por qué? La pregunta sigue ahí. ¿Por qué le sucede todo esto a Job? Sus amigos, él tiene 3 amigos que van a visitarlo en medio de su situación tan terrible y empiezan a indagar y a decir: Job, si te ha pasado esto, y ahorita vamos a mirar un poco esto, es porque has hecho algo malo. Pero ni siquiera logran convencer. El capítulo, si no estoy mal, es el 31, 32, 33. Usted lo mira en casa. Es uno de los más valiosos de ese libro, porque Job ahí dice: mi justicia la tengo asida y no la voy a soltar. No les voy a reconocer que yo he hecho pecado, porque no he hecho pecado. ¿Sabe qué dice Job? En un fragmento de su libro dice: si yo he hecho algo malo, que otro venga y se acueste con mi mujer. Ahí está. Que ese juramento es bravo. Levanten la mano los casados aquí.
Imagínense ustedes, si yo he mirado a otra mujer con lujuria, que otro venga y se acueste con ella. Uy, ahí la cosa se pone seria. Y Job dice, pues si lo he hecho, que otro venga. Si he mirado a una virgen para desearla, si he robado a los huérfanos, que venga otro y se quede con el fruto de mi trabajo. Job está diciendo, yo no he hecho nada malo y punto, ahí me sostengo. Es impactante ese capítulo porque tú ves a un hombre que está argumentando de su justicia. Yo he hecho las cosas bien. Y vuelvo a la pregunta que hacíamos al comienzo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podríamos, así como Job, decirlo? ¿No? No logran ellos convencer a Job de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, de que haya hecho algo malo. No lo logran convencer, porque finalmente no ha hecho. No hay pecado en él. Y entonces, ¿por qué Job atraviesa esta situación tan terrible? Antes de mirar la respuesta, que todo es una cuestión de honor acá, quiero que analicemos un poco las respuestas que daban los amigos de Job y que quizás se te vienen a ti a la mente. Algo malo ha de haber oculto en la vida de Job. Los amigos pensaban, como podemos pensar tú y yo normalmente, que lo que le ha pasado a Job sobrevino porque él ha hecho algo malo en su vida. Él tiene pecados ocultos en su vida, por lo tanto, vea, el que la hace, la paga. Usted, ¿quién se metió ahí? Y Job está diciendo que no, y ellos dicen sí, probablemente algo oculto. Job que no, y los amigos intentando, porque es lo natural. Mire, ¿qué pensamos nosotros cuando alguien pasa por una tragedia? Se ganó la ira de Dios. ¿Qué hizo? Nunca se nos ocurre pasar por alto que quizás esa persona no haya hecho nada para merecer eso, sino que está atravesando esa situación por otras razones. No, pensamos que algo mal ha hecho. Ahora, déjeme decirle algo importante esta mañana. Si tú y yo andamos en pecado, si tú y yo vivimos en cosas pecaminosas, experimentaremos esas consecuencias y nos va a ir mal, porque la paga del pecado es muerte. ¿Eso está claro? Si usted es una persona que no sabe manejar sus inversiones, que no sabe manejar su dinero, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues nada, chévere. No va a pensar que no me va a ir bien aunque yo soy pésimo para manejar el dinero. No, le va a ir mal, claro. Pero en el caso de Job eso no aplica porque este es un hombre que no ha hecho nada digno para estar en esa circunstancia. Es un hombre que no está metido en cosas raras ni ocultas. ¿Y qué? Está pagando por algo que no ha hecho. La segunda respuesta que intentan dar las personas es que el sufrimiento es un medio de aprendizaje. Eso es lo que dice Eliú ya cerca del capítulo 40 del libro de Job, en donde Eliú dice, bueno, todos ustedes no fueron capaces de convencer a Job de su pecado, pero tengo que decir algo, que Dios usa el sufrimiento para aprender, y también es cierto. Cuando hay dolor, cuando hay circunstancias difíciles por las cuales tenemos que atravesar, aprendemos. Dice el libro de Proverbios que el necio no aprende a no ser que sea con golpes. Y muchos de nosotros somos muy necios. Y necesitamos de dolor para aprender cosas. Atravesar situaciones difíciles para aprender cosas que se nos han dicho de una manera amable, sin necesidad de experimentar algo doloroso, pero no hacemos caso, pues se necesita el dolor. Ahora, la tercera cosa que tú ves y que tenemos que aprender aquí es que tenemos un enemigo, tenemos un adversario, Satanás. ¿Real? Sí. ¿Totalmente insidioso en contra de nosotros? Sí. ¿Que está buscando nuestra destrucción? Sí. Desde el comienzo Satanás quiere dañarnos. Tú tienes que ser consciente de eso. Pero la pregunta sigue acá. ¿Y por qué Job atraviesa esta situación? ¿Por qué Job está en medio de esto? Bueno, la realidad de lo que está pasando aquí es que, mira, no hay pecado oculto ni visible en Job. Al final del libro tú vas a ver que Dios corrige a los amigos de Job. Les dice, ustedes erraron, pecaron, dijeron cosas que no eran correctas de mí, así que vayan y le dicen a Job, le piden que les ayude a orar para que yo los perdone. El equivocado no era Job, el equivocado eran quienes, los amigos de Job. No había pecado. Entonces, ¿y por qué?
Segunda cosa que hay que aquí importante, aunque Satanás existe y es un enemigo terrible en contra de nosotros, sus acciones están bajo el control de Dios. Y aquí es donde el libro de Job se pone un poco difícil para nosotros, porque y él dijo, Dios mismo dijo, tú me incitaste para que yo arruinara a Job sin causa. Y aquí es donde puede tropezar nuestro corazón, porque concebimos a Dios como un ser bueno, pero en el libro de Job parece que fuera malo, ¿cierto? ¿O no? ¿Le da miedo decir eso? Si usted piensa, si digo que Dios es malo, o bueno, no malo, injusto. O como Job decía, está abusivo Dios. Se está pasando de la raya Dios. Y es chocante, porque tú ves a un hombre, todos nosotros tenemos la mente así, organizada y entendemos las cosas de esta manera. Si yo peco, voy a pagar. Voy a experimentar las consecuencias. Aquí lo hemos enseñado mucho. Pero Job, hombre, se portó bien. Ese sí era bueno. ¿Y por qué le murieron los 10 hijos? ¿Por qué quedó en la pobreza y antes enfermo? Y con esa sarna ahí en el cuerpo, no. Y cuando uno lee que Satanás incitó a Dios y que Dios le permitió a Satanás hacerlo, uno dice, ¿cuál es mi esperanza en un Dios que pueda permitir esto? Ahora yo estoy siendo incisivo con esto, porque yo sé que en algún momento usted está atravesado cosas difíciles. Ahora, ninguno de nosotros se puede igualar o comparar con Job. O vuelvo a hacer la pregunta, a ver, levante la mano el Job en el 2025. Porque nos sabemos pecadores. Sabemos que si nos dicen, a ver, el libro de Miguel, el Santo Miguel. Había un hombre en tierra de Bosa que era no muy recto, no muy intachable, temía a Dios pero se equivocaba. Eso es lo que dirán de nosotros. Pero decir así como de Job, no. Así que nosotros de alguna manera entendemos que lo que tenemos, lo que recibimos lo merecemos. Pero cuando es Job, ahora, permítame agregarle un ingrediente más a esto. Ahorita participamos de la cena. Y la cena del Señor nos recuerda simplemente que alguien murió por nuestros pecados. ¿Cierto que sí? Por lo tanto, si Cristo murió por mis pecados, yo ¿ya soy qué? Ya soy como Job. ¿Lo comprende? Por la fe en Cristo, yo soy como ¿quién? Como Job. Dígale quizás a su hermano, hermano, usted no es como Job, pero solo por Cristo es como Job. Dígale así. Dígale. Porque eso es lo maravilloso del Evangelio. Mira, el Evangelio nos coloca a nosotros en una posición que nunca tendríamos. ¿Cuándo pudiéramos nosotros alcanzar la perfección? No, nunca. Pero gracias a la sangre de Cristo que cubre nuestros pecados y nuestra maldad, somos santos. Aleluya, por eso. Amén. Y ahora, si somos santos, si Cristo pagó nuestro pecado, ¿por qué hay sufrimiento? Porque si estamos igual que Job, que ya somos perfectos, rectos, intachables, temerosos de Dios y apartados del mal, ¿lo pagamos? Déjeme extenderme en esto para que tú comprendas el peso de la pregunta que estoy haciendo acá. Si yo estoy en Cristo, ya estoy en la perfección. Dios no mira mi maldad. ¿Estás escuchando? ¿A quién mira Dios? A nuestro Señor Jesús. Y Él sí es perfecto. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos, lo que dicen todas las demás cartas, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas.
Claro, yo tengo que luchar para parecerme a Cristo, pero ya legalmente soy como Cristo. Por eso Pablo le dice a los corintios: hermanos santos y amados, escogidos por Dios. No porque sean muy perfectos, sino porque en Cristo son santos y amados. Por lo tanto, tú y yo ya no tenemos que pagar ningún pecado, porque ya lo pagó ¿quién? Si tuviéramos que pagarlo, pues no necesitaríamos a Cristo. Él lo pagó todo. Así que cuando atravesamos circunstancias difíciles, cuando atravesamos situaciones complicadas en nuestra vida, cierto que estamos cargando con las consecuencias, pero no pagando el precio del pecado, si no tendríamos que morir. Escuchen lo que estoy diciendo. Estamos cargando con las consecuencias, pero no pagando el pecado, porque si pagas el pecado tienes que morir, mi querido amigo. Experimentamos las consecuencias, terribles, nada agradables, sí. Y entonces aquí es donde viene una razón más que a veces no consideramos. Y leíamos ahí nosotros en Job cómo Dios hablaba con Satanás. Y sobre todo vemos a Dios, yo me imagino a Dios sentado en ese trono. Todos los hijos se presentan ante él. Y Dios saca pecho, orgulloso, y mira a su adversario. Oiga, Satanás, ¿sí ve mi hijo Job? Mire, recto, perfecto, apartado del mal, temeroso. No hay otro como él, me sirve. Y viene la infamia de Satanás. Viene aquí el ataque directo de Satanás contra nuestro Dios. A ti solo te aman, a ti solo te obedecen porque tú lo has bendecido. Tú has colocado, dice ahí el pasaje, tú has colocado alrededor de Job una valla. Y todo lo que hace él prospera. Por eso es que te aman. Es decir, Job está diciéndole a Dios: usted en realidad no es que valga mucho, solamente es interés lo que hay con respecto a usted. Es una infamia terrible. Está metiéndose con la gloria y con el honor de Dios, porque está diciendo: mira, Dios, tú te crees que eres muy lindo y que te aman a ti porque eres Dios grandioso. No, a ti solo te aman porque das cosas. Esa es la infamia que está diciendo Satanás. Está pisoteando a nuestro Dios. La gloria de nuestro Dios está siendo colocada en el piso, por tierra. Le dice: quítale todo a Job y vas a ver cómo te maldice así en tu misma cara. ¡Qué ofensa! ¡Qué ofensa! Y mire cómo nosotros a veces buscamos la bendición de Dios y somos materialistas. Dios, bendíceme en mi trabajo, dame un trabajo, Señor, no sé qué, si sé cuánto. Y ahí está la infamia de Satanás. Está diciendo: ese va a la iglesia, ese dice que te ama, ese te busca porque tú le diste un trabajo, porque tú cuidas su vida, porque tú todo lo tienes protegido. Por eso es que te aman, son interesados. Humanamente nosotros no aceptaríamos nunca un amor así. Hay una canción por ahí secular, ¿no? Materialista, interesada. ¿Sí la has escuchado? No se la va a cantar aquí porque... Pero nosotros no aceptaríamos, ni una mujer aceptaría que un hombre se le acerque porque tiene mucho dinero, y menos un hombre aceptaría que eso me ama por plata. Nos escandalizamos cuando vemos uno de esos viejitos por allá que tienen mucha plata, octogenarios con mucha plata, y de repente aparece una quinceañera: yo lo amo y que no sé qué. Y uno dice: ¿qué lo ama? Ama la plata que tiene, ¿cierto? Y eso se nos hace un escándalo. Pues bueno, lo que está diciendo Satanás con respecto a nuestro Dios es que usted es un viejito con plata que lo aman solamente por eso, por plata. Terrible. Entonces tú entiendes que tras bambalinas no es que Job haya pecado, no es que Job sea malo, no es que esté pagando algo que haya hecho, no, es que el honor, la honra de Dios está puesta en tela de juicio, y ahora el campeón de Dios se llama Job. Escuche, el que va a colocarse la armadura para defender a Dios ante Satanás se llama Job. Él en su santidad va a demostrarle a Satanás: no, a Dios lo amo aunque me quite todo, punto. Dice Job: aunque él me matare, en él confiaré. Todos esos son golpes, ganchos de derecha, uppercuts, todos esos golpes así fuertes contra Satanás, que ha dicho que Dios no vale nada.
Y Job está diciendo, no voy a pecar contra Dios. Aunque me parece que se está pasando de la raya a Dios, porque eso es lo que dice Job, no voy a faltarle ni un poquito a mi Señor. Por eso en el capítulo 2 tú ves otra vez Satanás vuelve, todos se reúnen ahí y otra vez está Dios. Pero si en el capítulo 1 Dios estaba orgulloso, ahora sí que está más orgulloso. ¿Por qué? Porque dice, Satanás, yo creo que haría así. ¿Cómo le quedó el ojo? Le quité los hijos, le quité todo, lo dejé nada en la quiebra, pero antes se postró a adorarme a mí. ¿Cómo le quedó el ojo? Y Satanás tiene otra artimaña y sigue con la infamia, piel por piel. Claro, como usted solamente le quitó lo material, como usted solamente le quitó las cosas con las cuales él puede estar, ay sí, Jehová dio, Jehová quitó, está muy feliz, tóquelo, enférmelo. Póngale que le dé una cosa bien terrible y verá que en su misma cara lo va a maldecir, porque el hombre está dispuesto a dar todo por su salud. Eso es lo que está diciendo Satanás. Entonces, por un lado dice, el hombre es materialista, por el otro lado, el hombre está tan apegado a su salud que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla. Otra vez la infamia. Le está diciendo a Dios, ay sí, plata, pues es que lo material finalmente se acaba. Pero enférmelo y verá que lo van a maldecir otra vez. Y enférmelo y verá que se van a burlar de usted. Otra vez la infamia. Y por eso Dios dice, tócalo, pero no acabes con su vida. Cuida y guarda su vida. Y lo que nosotros vemos en todo el libro de Job es un hombre que no entiende, porque él no entiende por qué está pasando eso. Y él dice, yo soy justo, ¿qué pasa aquí? Él pide un árbitro, ¿no? Él pide el bar. Diga, es que aquí me están sancionando duro y necesito a alguien que ponga aquí como que reglas en esto. Le está diciendo Job. Y al final del libro, Dios le dice a Job, si tú sabes tanto, respóndeme las siguientes preguntas. ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién las puso allá? ¿Puedes tú contar la arena que hay en el mundo y decirme el número? ¿Puedes tú domar a Leviatán o a Behemoth? ¿Puedes tú contarme? Y le hace una cantidad de preguntas que Job simplemente dice, no sé nada. Dios nunca le dice a Job, tú eres un pecador, por eso te pasó lo que le pasó. No, le está diciendo, no sabes lo que está pasando acá. Job no entendía que en una confrontación espiritual, la honra de Dios estaba siendo puesta en tela de juicio. Y ahora, mi querido hermano, nosotros que somos redimidos por la sangre de Cristo, nosotros que hemos sido lavados por esa sangre gloriosa, preciosa, que somos llamados santos, que ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que tarde o temprano nos reuniremos con nuestro Señor en los cielos para reinar con Él por toda la eternidad. Somos los campeones de Dios. Somos los que tenemos la tarea, escucha esto, de humillar a Satanás. No zapateando, cochino Satanás, no, así no, hermano. Así no se hace eso. Así no. ¿Sabes tú cómo pisoteas a Satanás? Porque él está diciendo todos los días a Dios, mira, Dios le está diciendo, mira a mi siervo, Miguel Ángel. Recto, perfecto. No porque yo lo sea, por Cristo. Y Satanás dice, quítele, que lo echen del trabajo. No le dé hijos. Y verá que en su misma cara lo va a maldecir. Así que yo todos los días estoy puesto en una batalla por el honor de Dios. Y Satanás está ahí mirando, ya venga a ver, ya va a caer, ya va a empezar a pisotear el nombre de Cristo. Ya va a dejar de amarlo, ya va a dejar de buscarlo, porque él solamente está interesado en eso. Pero lo mismo te va a pasar a ti. Te va a decir, Dios orgulloso va a decir, mira mi siervo, mira esto, todos ustedes, mis hijos. Y Él está orgulloso de nosotros, no porque nosotros, vuelvo a reiterarlo, seamos muy perfectos, es por quién, por Cristo. Esas palabras dichas a Cristo se aplican a nosotros. Este es mi hijo amado en quien tengo. Eso se ha aplicado a nosotros porque somos sus hijos, aleluya.
Y entonces Satanás dice, ah, sí, ¿tú lo amas mucho? Sí, mire, quítele un poquitico esto y verá que ya empieza a renegar de usted. Por eso, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de todo eso, no puedes olvidar un elemento más: el honor de Dios. Tú eres el campeón de Dios. Tú eres ese guerrero, tú eres ese David que hoy día, en todas las circunstancias y situaciones, estás diciendo: mi Dios vale aunque me mate, como los amigos de Daniel, Sadrat, Mesach y Abednego. Nosotros no vamos a negar a nuestro Dios, y si Él no nos hace el milagro de salvarnos del horno de fuego, igual no pasa nada, seguimos amándolo. Siempre estaremos en esa situación, hermano, porque Satanás es insidioso y va a colocar en contra de Dios su dignidad, su honor, y tú estás ahí. Mi hermano, yo les quería enseñar esto y hablar de eso por una razón. Yo estaba leyendo en mi devocional Job, y lo he leído muchas veces, y ay, Job, interesante. Cuando de repente se me vino a la cabeza eso, perdón, aquí lo que vemos es un asunto de honor. Job no es malo, no, pero él va a atravesar por una situación difícil en donde va a perder a sus hijos, su economía, su salud, todo por defender ¿a quién? A Dios. Duro, ¿no? Usted dice: no, yo no quiero ser el guerrero de Dios. Aunque no quieras, sí lo eres. Escucha. ¿Sabes qué dice? Mira, nosotros, usted sabe, esa palabra pusilánime quizás es una de las peores cosas que podrían decirnos a nosotros. Pusilánime, cobarde. Y un pusilánime es aquella persona que, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Y amigo y hermano, hay dolores en este mundo, hay sufrimiento en este mundo. Muchos como consecuencia de nuestras decisiones, otros por las decisiones de otros. Atravesamos por eso, pero no se te olvide que en medio de eso tú defiendes el honor de Dios. Como también puede pasar que en medio de esas circunstancias nosotros le demos la razón a Satanás. Pisoteamos el nombre y la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero yo quiero hoy llamarte y motivarte a lo siguiente. Dios no ha colocado ninguna prueba que sea más grande de la que podamos soportar. Y entonces, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la pérdida de alguien que amamos, tú tienes que decir: yo peleo por Dios. Y no me cayó un bulto de sal, no me cayó la mala hora, no, simplemente hay un enemigo, Satanás, que está tratando de dañarme a mí y por intermedio de mí destruir la gloria de Dios. Yo no lo voy a permitir, porque mi Dios está conmigo, mi Dios me ha salvado, así que yo voy a pelear por Él. Y que podamos decir como Job: aunque en Él me matare, en Él confiaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Mi hermano, es una cuestión de honor. En medio de tu situación difícil, piensa: hoy el honor de Dios está acá, y yo seré hoy una persona que demostraré que lo amo a Él aunque esté pasándola mal. O seré un materialista apegado solamente a unos beneficios y a una comodidad, etcétera. Y entonces, si me va mal, voy a renegar de Dios. Yo voy a decir: qué perdera de tiempo es ir a la iglesia a servirle a Él. ¿Vas a ser de esos? ¿O vas a mantener el honor de Dios en alto y vas a decir: le amo porque Él merece que le ame, y aunque esté mal mi vida, Él es digno de que yo le ame? ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Cómo lo vas a hacer? Es la honra de nuestro Dios la que está en juego. Mira, a veces las personas están dispuestas a pelear porque le trataron mal a su mamá o porque le trataron mal a su esposa. Bueno, estemos dispuestos a defender el honor de nuestro Dios. ¿Y cómo lo haces? Mantente siempre honrándolo, glorificándole, exaltándole, aunque la circunstancia y la situación sea más terrible. Dile: mi Dios es digno de alabanza y es bueno. Y es bueno. Y sabes, la historia de Job
No tenga miedo. No es para todos. Se necesitaba un hombre como Job para semejante situación. Si nos pusieran a nosotros en eso, quizás se descubriría que no somos ningún diamante, sino una piedra y cualquiera. Pero en la medida de nuestras posibilidades atravesamos situaciones en donde se demuestra que nosotros defendemos la honra de Dios. Porque Él es bueno y Él sabe, no te va a colocar en algo nunca que no puedas soportar. Y entonces piensa ahora en la situación que estás pasando. No sé qué estás atravesando. No sé qué situación difícil. Crisis. Como Job, crisis económica, la pérdida de seres queridos. Y ahora plantéate lo siguiente. Ok, no soy un pobrecito, soy un guerrero en nombre de Dios. Aquí en mi frente dice guerrero en nombre de Dios. Aquí en mi brazo dice yo defiendo la gloria de Dios. Aquí en el otro brazo dice yo soy quien hace que Dios sea exaltado y Satanás sea pisoteado. Y llénate de eso y di, Señor, ayúdame, porque es en tu nombre que voy a salir adelante de eso. Es por tu poder que voy a salir de esta situación. Y vas a darle un golpe tremendo a Satanás. Y vas a ver las pruebas no como una posición o circunstancia para andar llorando por ti mismo. Ay, pobrecito de mí. No. Vas a ver esto más bien es como una oportunidad para levantar el nombre de Dios. ¿Cómo nos gusta la historia de David? Oh, esa piedra y la allá en toda la frente del gigante y se volvió rey. Tú puedes ser ese David hoy. Tú. Todos los días, en toda circunstancia, nosotros somos gente que defiende el honor y la honra de Dios. Así que tu situación, hermano, ¿es una cuestión del honor tuyo? No, de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque entendemos, mirando esta historia un poco más en detalle, que es tu honor el que está siendo puesto en tela de juicio, que es tu honra la que está siendo pisoteada. Y que nosotros tenemos el privilegio de defenderte. Ay, Señor, puede parecer una carga muy pesada sobre nuestros hombros, pero si la colocas es porque nosotros contamos con tu ayuda además. Que podamos ser eso, Señor, guerreros en tu nombre, que podamos defender tu honor contra aquellos que vilipendian tu nombre, con aquellos que se burlan de tu gloria, con aquellos que te menosprecian, que nosotros podamos honrarte y defenderte a ti. Te lo suplicamos, Señor. Perdónanos cuando hemos hecho lo contrario y ayúdanos, 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 ayúdanos. Mira, si tú hoy estás por primera vez en la iglesia, si esta es la primera vez que escuchas de Dios, déjame decirte que Satanás también está ensañado en contra tuya. Y aunque tú no tengas la perspectiva del honor de Dios, sí Satanás quiere destruirte. Y si tú rindes tu vida, vas a ser ahora declarado santo y vas a poder ser un defensor de la gloria de Dios. Solamente tienes que rendir tu vida y decirle, Señor, yo quiero ser uno que defiende tu honor. Yo quiero ser uno que defiende tu honra. Acéptame como ese guerrero. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, mis faltas. Aquí estoy. Yo también quiero ser. Y nuestro Señor te va a recibir. Nuestro Señor va a escuchar esa oración y va a sanarte. Y te va a permitir ser eso, un guerrero en su nombre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.